Hoy estrenamos nueva sección de la mano de la Reserva de la Biosfera La Palma. Vamos a hablar sobre especies invasoras y sobre el trabajo que se hace desde la Reserva para erradicar la invasión de este tipo de plantas. Estamos con Nieves Llanes, ella es bióloga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma y se encarga también en parte de este trabajo. Nieves, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Nieves, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos llevando este comienzo de año? Con mucho trabajo, me imagino. Empezamos el año con mucho trabajo, pero con muchas ganas y ilusión, que eso es importante. Eso es lo importante, Nieves. Bueno, vamos a hablar de especies invasoras, pero primero, es lo primero. ¿Qué son las especies invasoras y en qué se diferencian de otro tipo de especies? Pues mira, las especies invasoras tenemos que diferenciarlas de las especies nativas. Hablamos de especies nativas, las especies que llegan, digamos, por sus propios medios a un territorio, que están de forma natural en ese territorio. Luego tenemos las especies exóticas. Las especies exóticas son aquellas especies que de forma natural no están en el territorio, digamos que han llegado de la mano de las personas, bien sea de forma voluntaria o involuntaria, de las que nosotros muchas veces sacamos rendimiento, cultivos, jardines y demás. Un porcentaje que está entre el 10-15% de esas especies exóticas pueden ser capaces de convertirse en invasoras. Son especies que son capaces de saltar al medio, digamos que se naturalizan, se asilvestran, y son muy competitivas y son las que denominamos especies invasoras. Esas son las peligrosas. ¿Y cómo se puede producir este cambio? Es decir, ¿cómo se detecta el que una especie exótica se está convirtiendo en una especie invasora en nuestro terreno? Claro, las especies invasoras son, podríamos decir, muy agresivas. Son especies que tienen una alta capacidad reproductiva, son muy competitivas y tienen una facilidad de escaparse de nuestro control, del control humano. Una vez que saltan al medio, proliferan de forma rápida. Normalmente cuando nos damos cuenta de la invasión ya estamos casi que tarde, llegamos un pelín tarde. Por eso el esfuerzo se debe centrar en prevenir. Como ya hay listados, ya hay conocimiento científico, ya sabemos prácticamente cuáles son las especies invasoras o que han dado problemas en otros territorios, el esfuerzo se debe centrar en prevenir. Y Nieves, en un lugar como las Islas Canarias, porque es importante que trabajemos precisamente en esta prevención, en evitar que se propaguen esas especies invasoras. Mira, las especies invasoras son, a nivel mundial, son la segunda causa en provocar extinciones de especies. Sin embargo, en las islas son la primera causa de extinción de especies endémicas. Las islas oceánicas, las islas que no han estado nunca unidas al continente, tienen una biodiversidad muy frágil, son territorios vulnerables. Nuestras poblaciones son más pequeñas, son más reducidas y muchas veces por la actividad humana están fragmentadas. Digamos que podríamos decir que las especies de las islas están más relajadas, han evolucionado sin depredadores, no tienen tanta competitividad. Entonces, las especies exóticas invasoras en los territorios insulares hacen mucho más daño porque nuestra biodiversidad no está preparada para competir con ellas. Nieves, ¿podemos poner algún ejemplo de alguna especie endémica que quizás se haya perdido por culpa de alguna especie invasora a lo largo del tiempo? Bueno, hay muchísimos ejemplos de extinciones en islas oceánicas. No te sabría decir con exactitud una especie en concreto que ha desaparecido por la presión de especies exóticas invasoras, pero sí que te puedo decir que hay poblaciones amenazadas de muchas plantas y de muchos endemismos insulares por la presencia, por ejemplo, del rabo de gato. El rabo de gato que creo que es con el que estamos más familiarizados, ¿no? Aquí en la isla de La Palma, pero hay un gran listado también de ellos y por eso ustedes se encargan de trabajar en esta materia. Tienen un programa que está dedicado precisamente a esto. Nieves, cuéntanos un poco qué es y en qué consiste. Mira, desde el año 2018 la Reserva de la Biosfera participa en un proyecto europeo, un proyecto LIFE, que lidera el gobierno de Azores
y nosotros, la Reserva de la Biosfera, somos el único socio beneficiario español. Este proyecto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que se centra sobre todo en hábitats y en especies de la Red Natura 2000, pero nuestra participación se circunscribe únicamente a una acción piloto demostrativa en la que trabajamos la prevención, la alerta temprana y la respuesta rápida frente a especies exóticas invasoras. Trabajamos conjuntamente, nuestra acción piloto es conjunta con la isla de Corvo, porque también es una isla declarada Reserva de la Biosfera, y nosotros nuestro objetivo con este proyecto es crear un marco operativo de acciones, como si fuese un plan de acción que nos diga, digamos, cómo tenemos que hacer la prevención, la alerta temprana y la respuesta rápida frente a las especies exóticas invasoras. ¿Y cómo se hacen esas tres fases? Empezando por el principio, ¿no? La prevención. ¿Cómo podemos prevenir pues la existencia, la presencia de especies invasoras o detectarlas? Como en casi todos los campos de la vida, prevenir siempre es mejor que curar. Y en este caso, además de ser mejor, es más barato. Actuar con las especies exóticas invasoras supone un coste para las arcas públicas que bueno, cualquiera que sepa o que haya tenido seguimiento en prensa de cuánto nos está costando luchar contra el rabo de gato sabrá de lo que estoy hablando. Entonces, prevenir siempre es mucho más barato. En este caso, en las islas, tenemos que prevenir en fronteras, prevenir puertos, aeropuertos, intentar evitar la entrada. En un mundo globalizado en el que cada vez nos movemos más y hay tanto comercio, tanto turismo, es muy fácil que entren especies exóticas invasoras por puertos y aeropuertos. Y Nieves, la segunda fase, ¿cómo la llevamos a cabo? Para nosotros es fundamental que haya un trabajo. Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber cuáles son las especies problemáticas para la isla de La Palma. Hay muchos listados de lo que se denomina listas negras de especies exóticas invasoras, que ha pasado en otros territorios, pero digamos que había un desconocimiento de cuáles son las especies que pueden causar problemas aquí en la isla de La Palma. Desde el inicio del proyecto, a través de un comité de personas expertas, científicos y técnicos que trabajan en materia de prevención y en materia de gestión de especies exóticas invasoras, se trabajó y se concretó en que se deberían elaborar listados de especies problemáticas para la isla de La Palma. Se contrató un biólogo especialista, se trabajó inicialmente teníamos un listado de 1.700 especies exóticas, que te decía al principio, exóticas que no invasoras. Después de una serie de filtrados y trabajando conjuntamente con estas personas expertas, al final nos hemos quedado con unas 135 especies posiblemente problemáticas para la isla de La Palma, y en concreto nosotros en el proyecto, con nuestros medios, nos centramos por un lado en unas aproximadamente 40 especies que podemos hablar de control, contención. A nosotros la palabra erradicación nos da miedo porque es bastante complicado, después de que una especie se establece en un territorio, lograr y decir que está erradicada es bastante arriesgado decirlo. Y por otro lado tenemos un listado de unas 20 especies que nosotros en las que denominamos de alerta temprana, que son especies que asilvestradas, que se sepa a día de hoy, no están en la isla de La Palma, pero que están en territorios vecinos y causan problemas. Entonces, con esas es con las que tratamos de evitar que entren. Esa prevención de la que hablamos. Nieves, en ese listado que tenemos, el listado con el que ustedes trabajan, nosotros aquí estamos acostumbrados a escuchar rabo de gato, pero ¿cuál otra especie podríamos nombrar, una o dos, porque no podemos decir el listado entero, pues que suponga también una amenaza, ¿no?, para el entorno de la isla de La Palma? Mira, precisamente me alegra que me hagas esta pregunta porque precisamente para la gente es complicado reconocer todas las especies, ¿no? Nosotros hemos hecho una preselección de 8 especies que las hemos denominado especies para la educación ambiental, que creemos que son especies más o menos fácilmente reconocibles por la población y con las que hacemos un trabajo de concienciación, de divulgación, porque esa es otra de las
patas fundamentales del proyecto. Hay que comunicar, hay que contar, hay que divulgar para que la gente sepa cuál es ese problema. Por ejemplo, tenemos la mil amores o valeriana roja, la amapola de California, muy, muy común por la zona del Paso, el plumacho de la Pampa, también una especie que está dando bastantes problemas ya en Tenerife y en el norte de la península. Tenemos el árbol del cielo, el ailanthus, bueno, creo que el Paraceriantes lofanta, una especie que la gente llama los guapos. El problema muchas veces que tenemos con las exóticas invasoras es que son especies, abro comillas, bonitas. Son especies que nos gusta verlas porque a la vista son especies muchas veces agradables, pero detrás de esa cara amable son bastante peligrosas. Intentaremos poner a través de las redes sociales cuando subamos las imágenes de esta entrevista, imágenes de esas plantas, pues para que quienes nos vean pues las puedan reconocer, ¿no? Cuando vayan por cualquier zona que puedan estar. La parte más complicada, Nieves, la actuación. Ustedes tienen esa actuación rápida, creo que es como la denominan. Cuéntanos un poco cómo se hace todo esto, porque no es fácil, hay que saber hacerlo, no es ir a arrancar rabos de gato y ya está, hay que tener cierta formación, eso también es importante explicarlo. Mira, desde el año 2021, una de las cosas que teníamos claras en el proyecto desde el principio es que esta guerra no la podíamos hacer solo. La reserva no podía hacer sola esta guerra, teníamos que contar con los otros agentes locales que están implicados en la gestión de las exóticas invasoras. Las otras administraciones, tanto Gobierno de Canarias como cabildos, como ayuntamientos, están involucrados también en este proyecto. Concretamente, con el Gobierno de Canarias, nosotros colaboramos con Redexo, la red de alerta temprana. Desde el año 2021 somos ente colaborador en esta red de alerta temprana y nosotros tenemos una brigada operativa, una cuadrilla que trabaja en campo en las extracciones. Cuando la cuadrilla de Redexo se desplaza a La Palma, que normalmente es una vez al mes, nuestra cuadrilla trabaja conjuntamente con ellos. Trabajar no todas las especies exóticas invasoras tienen el mismo protocolo de extracción y el mismo protocolo de manejo. Hay que hacer formación a esos peones que trabajen, a esas brigadas operativas, y hay un trabajo de investigación detrás para saber cómo se debe actuar con cada una de las especies, cómo es el manejo. Y Nieves, por ejemplo, si nosotros vamos por el campo y nos encontramos alguna de estas 8 especies, no solo el rabo de gato creo que todos y todas ya sabemos detectarlo, pero quizás alguna de esas que nos nombrabas antes que pueda ser pues más atractiva, ¿no? Visualmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tendremos que actuar? Mira, una de las herramientas que está funcionando bastante bien es una aplicación de ciencia ciudadana que tiene el Gobierno de Canarias, la aplicación de Redexo, que te la puedes descargar, gratuita, y puedes reportar la especie que estás viendo con una foto, contando cómo es el medio alrededor, y ese aviso nos llega directamente a nosotros aquí en La Palma, las que son de La Palma, y al Gobierno de Canarias, las que están en el resto de las islas. Y esa comunicación directa llega a los equipos de gestión y se procede posteriormente a ir a extraerla, a vigilarla, porque muchas veces la actuación no es extraer o no es eliminar del sitio, sino simplemente vigilarlo. A veces es más peligroso extraer, porque en el proceso de extracción podemos provocar que haya una regeneración, que simplemente vigilar. Estoy pensando, por ejemplo, una de las especies que te nombré antes, el ailanthus. Si se corta, rebrota luego con más intensidad. Entonces, por eso es interesante conocer previamente el comportamiento de la especie. Y por eso es importante la divulgación, lo que también mencionabas antes, esa parte que también ustedes se encargan de ella, de divulgar, de educar en esta materia, precisamente por eso, ¿no? Para tener el conocimiento de cuando vayamos paseando por ahí, si nos encontramos una especie invasora, pues evitar, ¿no? el manipularla, porque podríamos hacerlo peor y que además tenemos una oportunidad de participación activa en lo que ustedes hacen con esa aplicación, porque podemos pues por lo menos hacerles llegar la alerta, y es mucho más fácil si entre todos pues vamos controlando, ¿no? todo el territorio, en este caso de la isla de La Palma. Sí, exacto. Una de
tareas fundamentales del proyecto es la comunicación, la divulgación e intentar llegar a todos los sectores de la sociedad. En breve, en poco tiempo, vamos a presentar algunos de los elementos que hemos creado dentro del proyecto, un póster con las 50 especies que nosotros no recomendamos que estén en jardinería, algunas volanderas con información sobre estas 8 especies que te he comentado, una página web que hemos creado dentro del proyecto. En breve queremos salir y comunicar todos estos elementos que tenemos y trabajar tanto con la ciudadanía como con los ayuntamientos. Para nosotros es fundamental que las administraciones públicas seamos ejemplarizantes. No podemos estarle diciendo a la ciudadanía que elimine determinadas especies exóticas invasoras o que no las tenga cuando nosotros como administración pública las tenemos en nuestros jardines. Es una labor también interesante que queremos trabajar, y sobre todo trabajar con la comunidad educativa, que no se nos olvide trabajar con colegios. Debemos predicar con el ejemplo. Nieves, pues aquí tenemos, ¿no?, una parte, un poquito de la punta del iceberg de lo que es todo este mundo de las especies invasoras, pero bueno, seguro que seguiremos aprendiendo a lo largo del resto de secciones que vayamos teniendo los jueves, y de la mano de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Nieves Llanes, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos, por regalarnos este conocimiento, que seguro y esperemos pues que sea también de ayuda, ¿no?, para la labor que ustedes realizan, el que la ciudadanía pues conozca un poquito más de la importancia de trabajar en esa prevención y en evitar esa propagación de las especies invasoras. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo.